Daniela, mil gracias por permitirnos esta entrevista para conocer un poco más sobre tu carrera y sobre ti. Gracias a ustedes. Mira, Daniela, lo primero que nos gustaría conocer o saber es quién es para ti Daniela Vascopé. ¡Wow! Qué buena pregunta. ¿Quién es Daniela Vascopé? Bueno, Daniela Vascopé es un ser humano que tiene unas ganas increíbles de experimentar cosas en la vida, de transitar las dificultades de la mejor forma posible y de también comunicar un mensaje a través del arte, a través de la palabra, para que todo eso que me ha tocado vivir, las experiencias más fuertes que me han tocado vivir y la manera que he elegido para transitar esas experiencias sirva como herramienta para otras personas. Pero sí, en algún momento me hicieron un reportaje y yo no sé por qué pusieron el título de Picaflor de las Artes. Entonces yo digo, bueno, eso es un buen título, Picaflor de la Vida también. Daniela, ¿cómo comienza tu carrera? O sea, de muy pequeña querías ser actriz. O sea, ¿cómo comienza esa vena en tu casa? ¿Cómo sabes? Bueno, yo quiero actuar. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, primero quería ser astronauta cuando era muy chiquita. Pero tenía que ver más con el hecho de que quería explorar afuera y quería ver los misterios. Y luego abrieron un grupo de teatro en el Colegio Santiago de León de Caracas, donde yo estudié. Y cuando llamaron a convocatoria, yo sentí como el llamado, o sea, y creo que sobreviví a todo el sistema escolar porque los miércoles y los viernes yo tenía teatro y eso me daba un sentido de vida, tener la oportunidad de vivir a través de otras pieles todas las vidas que yo quisiera. Y bueno, así fue, empecé con teatro, después quedé en un casting en la primera telenovela que hice en Venevisión y después no paré. ¿Te acuerdas cómo fue esa llegada a Venevisión? O sea, sí. ¿cómo? Bueno, asistí a un casting, recuerdo que entré en la sala de audiciones y habían un poco de chamas que ya yo había visto, que sí de Club de los Tigritos, que sí de novelas, unas tipas espectaculares. Yo dije, no, vale, yo no tengo chance aquí. Yo estaba, tú sabes, tenía 14, 15 años y me quedé con el protagónico juvenil de esa novela. Y bueno, fue importante. Eso fue bastante importante y fue el comienzo de la carrera. Tú has hecho muchísimos personajes. Realmente has hecho una larga carrera. De todos esos personajes, ¿cuál es el que más satisfacción te ha dado? ¿Cuál es el que más satisfacción me ha dado? Bueno, las villanas siempre dan mucha satisfacción porque creo que son divertidas de hacer, ¿no? Hay un personaje que hice justamente aquí en Telemundo, en una producción que se llamaba Al otro lado del muro. El personaje era Jennifer Sullivan y me gustó mucho porque a pesar de que es una tipa bastante oscura, oye, tenía un registro súper amplio en donde yo podía hacer escenas, bueno, que me permitieran mostrar. Entonces ese personaje me lo disfruté particularmente mucho. Luego hubo otros personajes cuando yo estaba más chama que fueron importantes, como el que hice Elizabeth, por ejemplo, que era el remake de, no sé si te acuerdas de Elizabeth con Caridad Canelón y Orlando Urdaneta hace años. Hicieron un remake de esa telenovela y a mí me tocó ese personaje. Y bueno, fue importante porque a ese personaje le daba cáncer y a mí años después en la vida real también me dio un cáncer. Entonces fue como, sí, fue un parteaguas ese personaje también. Hablando de ese personaje y de los sacrificios que tienen los actores, porque bueno, según lo que pude ver, tú relacionas mucho a ese personaje con lo que te dio. Ahora me pregunto, eso es parte de aquel sacrificio que tienen los actores, que muy pocas veces se habla de que, bueno, el actor hace un personaje que no es él, pero también lo sufre en muchas ocasiones. ¿Crees que es parte de ese sacrificio que has tenido que vivir por ser actriz? Yo no adjudico totalmente la enfermedad que tuve a ese personaje. Yo creo que tiene una conexión. No puedo dar pruebas de que por haber hecho ese personaje yo luego me enfermé realmente de cáncer y tuve también un trasplante de médula como tuvo el personaje. Pero por supuesto que sí me hizo cuestionarme
las cosas atrás de las cuales pasamos todos los actores, porque finalmente tú prestas tu piel, finalmente tú estás usando tu palabra, estás usando tus emociones. ¿Cómo le dices a tus células y a tu cuerpo que esa rabia que está teniendo tu cuerpo no es real? Entonces, lo que sí me dediqué mucho años después fue como a ver de qué manera yo podía protegerme de esos procesos sin restarle calidad a mi trabajo. Y sí encontré ciertos rituales, ciertas formas de, después de yo terminar un día de grabación, cada vez que yo me quito la ropa, cada vez que me quito los zapatos del personaje, casi como que le hablo y le digo, hasta aquí es tu energía. O sea, y bueno, eso me ha funcionado a nivel psicomágico o emocional para poner un límite entre lo que es la historia del personaje y lo que es mi historia. Por ejemplo, el año pasado grabé una serie para Netflix que está ahorita al aire y es un personaje oscuro, pues es bastante oscuro. Y lo que hice fue transitarlo desde el disfrute como actriz de hacer ese personaje y siempre poniéndole un límite a Irene, ¿no? Que es el nombre de ella. Es como, hasta aquí llega tu energía conmigo. Pero sí lo pueden sufrir los actores, o sea, así como a veces hablan de que, bueno, se enamoran, a veces cuando las parejas están allí, ¿también crees que sí lo sufren? O sea, sufren ese tipo de cosas como lo que estás diciendo, o sea, si se enferman pueden sufrir eso, o crees que en tu caso fue una casualidad. Déjame pensar, claro, esta respuesta bien. Lo que digo es que como si ocurre que se enamoran, si ocurre que, o sea, si ocurre también de que se enamoran o que hacen otras cosas, no sé, a lo mejor hoy en día pienso, tal vez si el personaje sufre mucho, a lo mejor tú también estás sufriendo, no sé. Yo creo que depende de varios factores. Eso que tú dices, depende del actor, de la actriz, depende de qué tan vulnerable sea el actor o la actriz y también depende del método con el cual se meta y se salga en los personajes. O sea, hay gente que de repente no tiene tanta técnica. Yo empecé desde muy niña, sin muchas herramientas, y yo llegaba a un momento en que me vestía como mi personaje para salir yo. Entonces no había distinción, pero claro, cuando tú tienes una formación, hay una manera a través de la cual tú puedes, digamos, llegarle a esa misma emoción sin involucrarte, pero hay como una delgada línea. Eso es un tema que podría estar en discusión con muchísimos actores. Yo creo que la formación de los actores hoy en día le falta enseñar a esos chamos a regresar, the way back home. O sea, es como, te enseñamos cómo entrar al personaje y, ajá, ¿y cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de este patrón de pensamiento que tienes meses trabajando? Entonces sí creo que te puede afectar un personaje. Lo puedes ver en muchos actores de Hollywood, como después de un personaje fuerte de alguna manera quedan afectados, tocados por eso. Pero sí, depende del método que uses, depende de qué tan vulnerable seas. Hay actores que están hablando contigo y de repente tienen una escena dramática y les hacen, o sea, 5 y acción y ¡pum!, se meten directo. Bueno, no es una capacidad que tengan todos los actores. Pero sí, sin duda alguna es parte del sacrificio, porque finalmente le estás prestando tu cuerpo, tu piel y tus emociones al personaje y a la historia del personaje. Hablando de esta enfermedad, luego me llama mucho la atención, hasta hace poco sufriste otra enfermedad. Y en ese caso, ¿qué se debió? ¿Qué crees tú que puede hacer ahora esta nueva enfermedad que gracias a Dios no tuviste secuela ni nada, pero que tuviste? Y que... ¿Te refieres a lo del ACV? Sí. Bueno, fue una bacteria que entró en quirófano cuando me hicieron la cesárea, cuando tuve a Santi. Me dieron un medicamento que era el único que podía combatir esa bacteria y ese medicamento tuvo pues efectos colaterales en mi caso y con mi sistema inmune, pues ya del background que llevo. Y bueno, tuve una sede justo aquí en Miami. Y sí, fue súper fuerte, no me quedaron secuelas, pero sí, fue un susto importante. Yo tengo, no sé, no lo quiero poner como una sentencia, porque las cosas siempre pueden cambiar, pero digamos que la salud siempre ha sido mi talón de Aquiles, ¿no? Y ahora con los años estoy tratando de incorporar las herramientas que he aprendido para transitar esos momentos. Ahorita estoy sana, tengo mucho rato muy sana, porque también uno tiende a fijarse nada más en las cosas malas que te pasaron, pero bueno, ya estoy sana, estoy chévere, ya estoy bien. Además tú con estas experiencias que has tenido,
ayudas a los demás a sobrevivir, o sea, a llevarlo, ¿no? A llevarlo un poco y a mejorar su calidad de vida. Digo, por ejemplo, tú tienes además unos contenidos en redes que son súper buenos. ¿Cómo nace esa parte de Daniela? O sea, ¿cómo llegaste a esa idea? Sí, son herramientas que van no solamente con el tema de las enfermedades, es como, y ahorita estoy muy, muy dedicada al tema de el amor propio en la mujer, ¿no? Todo esto surge el año, parece mentira, pero sí, el año que matan a Mónica Spear. Y empiezan todas estas protestas. Yo, de alguna manera, esos meses en Venezuela, es como que me dejé absorber por toda esa oscuridad que estaba sucediendo en el país. Después de yo haber transitado lo de la enfermedad, yo decía, no puede ser que todas mis herramientas no me estén sirviendo ahorita. O sea, tengo que hacer contrapeso a esto. Y en vez de estar retuiteando lo que ya todo el mundo sabe que está pasando, yo quiero hacer un poco la contraparte y dar herramientas para que todos los que estamos pasando por ataques de pánico, ataques de ansiedad, por todo lo que está sucediendo en el país, les sirvan. Y entonces lancé un programa que se llamaba Los Vasco Tips en YouTube, en mi canal de YouTube. Y todos los miércoles religiosamente iba compartiendo herramientas que a mí me habían sido útiles, digamos, no desde la perspectiva de una experta en materia, sino, mira, a mí esto me sirvió, úsalo tú a ver qué tal. Y eso lo hice durante muchos años y luego, bueno, me pasé un poquito más a Instagram y ahora sigo compartiendo herramientas de desarrollo personal y también espiritual, y ahorita bastante concentrada en las mujeres, ¿no? Aunque también tengo muchas personas, muchos hombres también que me siguen, que también se sirven de esas herramientas que a mí me han funcionado. Esta parte de las mujeres en México ocurre mucho que hay una fuerte, digamos, las mujeres sienten que están muy oprimidas y realmente ocurre, ¿no? Hay bastantes, ¿cómo se llama?, feminicidios. Realmente, mi pregunta es, ¿esto viene también por lo que has absorbido de México o no tiene nada que ver con eso? No lo había pensado, quizás en el inconsciente por ahí sí fue una influencia, pero no, yo lo hice un poco escuchando a mi audiencia, lo hice escuchando a mis seguidoras, de muchas conversaciones por mensajes directos, de ver cuáles eran las preocupaciones más importantes. Y lo fui como llevando hacia ese lado y vi que había algo que yo podía hacer desde mi experiencia como mujer y como ser humano que podía servirles a ellas. Eso no significa que mi contenido no sirva para hombres o que inclusive mi taller, el que tengo ahorita, o mis mentorías no sirvan para hombres. Tengo clientes hombres y todo y les funciona muy bien, pero sí, todo el contenido está muy hacia el amor propio de la mujer, de la seguridad en una misma y sí, tiene que ver con eso. Otra de las facetas de tu vida es que eres cantante y eres compositora. Uh-huh. ¿Cómo está esta parte de música en este momento? Revivió. Tuve la fortuna, a mí me llamaron para doblar unas escenas en Netflix que el sonido había quedado con unos defectos y yo eso siempre pasa, tenía que irlas a doblar. Y contrataron un estudio en Mérida, donde yo vivo, en Yucatán. Y allí conocí a estos, bueno, ahora grandes amigos y socios con los que estamos haciendo un proyecto súper bonito que se llama La Fábrica de Canciones. Es una fábrica, es un lugar en donde en ese estudio nos sentamos a componer sin parar. Y no solamente canciones para mi proyecto personal como cantautora, yo nunca me he considerado una intérprete. A mí me gusta es contar historias. Y estamos haciendo música inclusive con la visión de ofrecérselas a otros artistas y eso me tiene súper motivada y de vuelta a la música. De hecho, hace poco lancé mi sencillo Marfil, que está en Spotify. Y bueno, sí, ando activa otra vez con eso. Ahora hablando de la música, ¿cuál es la canción que más satisfacción te ha dado hasta ahora? Tango Remedio. Tango Remedio es una canción que habla del desafío de una persona con el cáncer. Es como una carta que le escribe a alguien, un paciente de cáncer, al cáncer. Y es como un reto y es a través del tango. Y hay un videoclip en YouTube que pueden ver. De hecho, en el videoclip salen pacientes con cáncer, que sobre todo niños, muchos niños que me acompañaron en ese video. Y fue una linda experiencia. Me trajo mucha satisfacción. Es bueno
seguir hablando del cáncer o es mejor liberarlo? Digo en tu experiencia como una moderadora para superar las cosas. O sea, si yo fuese digamos, un paciente o alguien que te va a preguntar, Daniela, ¿qué es mejor? ¿Seguir hablando del cáncer o eliminarme eso de mi vida? Depende cómo hables de eso. O sea, si la elección de la persona es hablarlo desde que eres víctima de las circunstancias, probablemente eso no te ayude con tu proceso de recuperación. Ahora, eso no significa negar que puede ser un proceso. Yo cuando transité esa experiencia no es que estaba iluminada todo el tiempo, tuve miedo, me dio rabia, no entendía lo que estaba pasando, me preguntaba por qué a mí, y son cosas normales en ese proceso. Ahora, cuando lo usas todo el tiempo para colocarte a ti en una narrativa en donde uno es la víctima de las circunstancias, eso probablemente no te ayude mucho. Yo trato de no enfrascarme tanto en ese tema, pero sí me parece que fue algo importante en mi vida que me dio otro sentido de vivir y otra perspectiva de las cosas. Y creo que también fue un gran maestro. Yo no me suscribo mucho a esto de la lucha contra el cáncer. Y sé que puede parecer un poco extraño, porque claro que todos queremos derrotar la enfermedad y sobrevivir. Pero la perspectiva que yo tuve en ese proceso fue que el cáncer fue un maestro durísimo, pero que me enseñó todas las visiones que tengo, o muchas de las visiones que tengo hoy en día. Entonces, yo le agradezco mucho a ese proceso. Entonces, bueno, sí, yo siempre hablo de el proceso con la enfermedad. Yo no digo soy sobreviviente de cáncer, es como, sí, yo tuve esta enfermedad, y depende cómo tú lo organices en el lenguaje y en tu mente. Tienes ahorita en Netflix, como dijiste, una serie. Uh-huh. ¿Qué otras cosas vienen de Daniela Hoppe? Bueno, se viene la vida. Ahorita sí, hice esta serie, está al aire, le ha ido muy bien. En estos días vi que estaban en los primeros 10 lugares de Netflix en varios países. Aquí creo que está de número 2, en México está en número 1. Y bueno, le está yendo chévere esa serie. Como te digo, con el proyecto musical que tengo ahorita de componer, ahorita todas las semanas estoy tratando de sacar canciones a través de mis redes sociales para que la gente las escuche. Las voy a montar en Spotify. Y el proyecto que me tiene más enamorada en este momento tiene que ver con dos cosas. Uno, hay un taller que estoy dando online que tiene que ver con subir tus ánimos. ¿Para qué uno quiere subir los ánimos? Porque esa es como la gasolina que te da la voluntad para hacer todo lo que tú quieres hacer en la vida. Entonces, tengo un taller ahí en mis redes sociales. Y además de eso, tengo una mentoría personalizada con personas que quieren profundizar con un programa de 6 semanas conmigo. Entonces tenemos sesiones todas las semanas y son personalizadas, y bueno, he visto cambios bellísimos que me conmueven muchísimo y que me dan como el sentido de estar haciendo lo que hago. Es como, bueno, vale la pena, ¿no? ¿Te sientes realizada profesionalmente o hay algo que todavía falta por hacer? Siempre va a faltar cosas por hacer, pero digamos, si mi vida terminara mañana, que no lo estoy pidiendo, pero si eso fuera así, yo creo que estoy bastante contenta con las cosas que he podido hacer a nivel profesional, como actriz, como cantautora, como autora de mis libros también, y comunicando los mensajes que hago. Yo creo que en estos días estaba hablando con una amiga y estábamos haciendo el ejercicio de ¿qué haces tú si te ganas $100 millones en la lotería? ¿Estarías haciendo lo que estás haciendo ahorita? Y mi respuesta sería sí. O sea, igual yo estaría comunicando los mensajes que comunico, igual yo estaría prestándole mi piel a personajes. Entonces eso sí le da el sentido a todo. Creo que me siento bien con lo que he transitado a nivel profesional. A nivel personal, siempre también falta aprender muchas cosas. Mira, bueno, Daniela, yo en nombre no solamente de Carabota Digital, sino yo estoy seguro que en nombre de todos los venezolanos, quiero hacerte entrega de este pequeño reconocimiento como parte de lo que nos has regalado. ¡Ay, qué bello! ¡Qué lindo! Muchas gracias.
Qué bonito. Gracias por el estímulo y gracias a Caraota Digital, de verdad. Qué bonito.